empezar la clase y por favor siéntanse libres de detenerme cuando ustedes crean por conveniente. Vamos a empezar revisando la presentación del doctor Cherry, que yo creo que fue una buena presentación. Y si tienen preguntas, párenme. Primero vamos a definir el hipofraccionamiento en la radioterapia. Prácticamente es lo mismo que la radiocirugía estereotáctica en el cerebro, pero esta vez la fraccionación varía un poco dependiendo del tipo de tumor y se llama radiocirugía del cuerpo entero, ya no es de la cabeza. Usualmente son dosis grandes de fracciones. Hay muchos reportes ahí que te dan recomendación, pero van entre 10 grays y 5 fracciones. A veces son 30 grays y 5 fracciones, dependiendo de qué estás tratando. Estas estadísticas son un poco irrelevantes. La selección del paciente. ¿Cómo seleccionas tus pacientes? Muchos de los pacientes, según esa publicación, 90% de la radiocirugía está hecha en pulmón, 68% de los pacientes son tratados de espina, una gran cantidad de pacientes del hígado, y luego tienes los sistemas drenales, próstata, el rectum perineo y cuello y cabeza. Cuello y cabeza es un poco más complejo tratar con radiocirugía por causa de la cantidad de órganos pequeños que hay ahí. Es difícil cumplir con las tablas dosimétricas, pero con el pulmón, pues uno depende dónde el pulmón está, dónde está el tumor, si está en el medio del pulmón, que es una isla, o si está abajo del diafragma o superior hacia el cuello. Las consideraciones son diferentes para cada caso. Y pues para la espina, para la radiocirugía de la espina, uno tiene que tener una buena inmovilización, porque usualmente das altas dosis en pequeños espacios. Así que la clase pasada, cuando les hablé sobre inmovilización, es muy importante para la radiocirugía inmovilización. Si no puedes inmovilizar al paciente y reproducir tu inmovilización, entonces tienes más marcos de errores. La complejidad del SRS y el SBRT es bien complejo porque tienes pequeños números de fracciones y las incertidumbres de tu posicionamiento no van a hacer una media. Esta palabra, que hay algo que está bloqueando, se llama average out. En inglés es como que uno encuentra el término medio, o por ejemplo, si tienes una dosis alta un día y al día siguiente una dosis baja, una dosis alta, como que el promedio se promedia, las dosis, los errores se promedian alrededor del tumor. Usualmente eso lo vemos en próstata, en el tratamiento del pecho, cuando la incertidumbre cambia y varía porque el paciente no es reproducible en la mesa. Y uno puede pues tomar un poco más de flexibilidad en esas incertidumbres porque la dosis se promedia alrededor. Pero en SRS y SBRT no tenemos ese efecto. Lo que das es lo que es, así que hay que tener mucho más cuidado. Para los físicos en particularmente hay que tener mucho cuidado en la medición de campos pequeños. ¿Qué es un campo pequeño? Un campo pequeño está definido menor de 3 centímetros, 2 centímetros, 1 centímetro cuadrado. Son campos pequeños. La incertidumbre de la medida de campos pequeños es uno de los tópicos más grandes. ¿Por qué nosotros nos preocupamos de los campos pequeños? Los campos pequeños han mostrado la mayor cantidad de accidentes considerables. Un error impactó a 145 pacientes entre abril del 2006 y abril del 2008, tratados de cáncer de tumor, usando 6 megavoltios de un acelerador con una multilámina muy pequeña. Este error fue hecho en Francia y el error que causó 145 pacientes maltratados fue
que los físicos no midieron muy bien los campos pequeños, los output factors de los campos pequeños. Cristina, ¿tienes una pregunta? Perdón, Cristian. O mi pantallita mostró Cristian, pero bueno. Avísenme si tienen preguntas, así me detengo. La medida de estos campos pequeños fueron hechos con una cámara Farmer cilíndrica y esta cavidad fue muy grande. Para hacer campos pequeños uno tiene que considerar la estabilidad de la carga. Vamos a ver si más adelante, aquí mira. Aquí uno viene a ver el tamaño al cuadrado, ¿verdad? Es un 10 centímetros por 10 centímetros, perdón, 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros, hasta 10 centímetros. Y ves cómo el factor de scatter, que este de aquí es prácticamente la cosa más importante que uno tiene que ver. Si uno mide esto con una cámara normal, ion chamber, uno va a encontrar esta curva. Pero en realidad la curva es esta. Entonces hay un porcentaje bien grande en tu output factor, que el output factor es el que utilizamos para calibrar la máquina y dar el número de monitor units o unidad de monitoreo a la máquina. Entonces es muy importante para los físicos cuando hacen campos pequeños en SBRT y SRS que tengan en cuenta qué tipo de cámara de ionización usan. Hay una regla que dice, tienes que utilizar una cámara que sea 1/3 del tamaño de tu campo más pequeño. Por ejemplo, si utilizas un campo de uh, 1 centímetro por 1 centímetro, entonces tienes que utilizar una cámara que sea 1/3 de eso para poder tomar en cuenta el efecto de equilibrio en la radiación. Un hospital basado aquí en Missouri en el 2009 impactó 76 pacientes haciendo radiocirugía estereotáctica y tuvo una sobredosis de 50% después de una calibración incorrecta de un equipo nuevo. Y otra vez, el error fue una cámara incorrecta de ionización. Mira, este de aquí es interesante porque esto es aquí en los Estados Unidos. Los campos pequeños, las medidas de campos pequeños son muy retadoras. Aquí hay una encuesta de 40 aceleradores idénticos para radiocirugía, todos a 6 milímetros de campo. Y esta fue la encuesta de la gente que comenzó a tomar output factors. Y ves que sus medidas están por todo lado. Todos tienen una diferencia significativa de 59% de diferencia en sus medidas. Entonces, eso te dice que incluso físicos experimentados no, no toman las mismas medidas o los resultados no son uniformes. Un 45% de error en total. Así que no se sientan mal, que no es solamente en Latinoamérica, sino es global esto de los campos pequeños. Es muy cuidadoso, hay que ser muy cuidadoso. La física de campos pequeños. ¿Por qué es importante? Hay un papel aquí del doctor Das, Indra Das, que muestra la dosimetría de la pérdida de equilibrio en la radiación, en la dosimetría en campos pequeños. Más reportes sobre aquí que puedes encontrar. Acaba de ser publicado esto por la IAEA y el AAPM. Uno puede descargarse este documento gratis. Si no tienes acceso a este documento, mándame un email y yo te lo envío. Creo que yo lo puedo descargar. Pero es el reporte técnico de campos pequeños. Está muy bueno y tiene mucha información excelente.
Ah, ¿A qué consideramos un campo pequeño? Esto es importante. Hay tres condiciones físicas en las que tienen que cumplir para los fotones para ser designados como campos pequeños. Uno es que la pérdida lateral de equilibrio de partículas cargadas, que hay una pérdida lateral de equilibrio en las partículas cargadas. ¿Cuáles son las partículas cargadas? The charge particle es los electrones, ¿verdad? Entonces tiene que haber una pérdida lateral del equilibrio de la partícula cargada en el haz. Esa es una condición. Otra, tiene que haber oclusión en los colimadores. Te voy a mostrar esto en un momento. Y la siguiente, el tamaño de los detectores tiene que ser similar o más largo comparado, perdón con esto, déjame mostrar, comparado al, de la cama, al del campo que estás midiendo, es lo que hice, creo. Déjame mostrarte el... ¿Aún están ahí? Yo estoy hablando solo. No, todo está aquí. Está bien. Podemos, sí, es bien. Sí, Muy bien. Ok, déjame ver si puedo mover esto aquí para mostrarles algo. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, puedo verlo. Ok. sí, Mira, aquí tienes los colimadores, que es tu MLC, ¿verdad? Entonces, aquí tienes esa es la fuente del acelerador. Estos son tus JAWS o tus MLCs. Este es el haz del MLC. Entonces, si tú pones una cámara de ionización, ponte aquí, pones tu tanque de agua, ¿verdad? Y luego tienes aquí tu cámara de ionización. Uno mide el profile o los profiles y el profile se muestra más o menos así. Ustedes tienen la idea. Aquí tienes la distancia y la dosis. Entonces tienes una fuente de tamaño S. ¿Qué sucede si tu campo, ponte este campo que acabamos de ver, es 10 por 10, pero ¿qué hay si tú cierras tu campo? ¿Qué sucede? Aquí tienes tu penumbra en este área, ¿verdad? Pues tu penumbra está definido aquí en, um, en esa parte de tu profile, que la penumbra está definida entre 20 y 80%. Este es el área de tu penumbra. ¿Cómo va a cambiar tu penumbra en esta condición? En esta condición, ahora tu penumbra cambia. Entonces, si tomas una medida, tu profile se ve así. No, este es más uniforme. Entonces, esta es la parte que es importante porque ahora tu cámara de ionización va a estar cubierta con, con campos más pequeños. Entonces, la condición que tiene que cumplir, cuando si ves esto desde la vista del pájaro, como le dicen aquí, the bird's eye view, en este espacio, cuando un fotón viene y deposita energía, the charge particle equilibrium, el electrón este que se genera en estos lugares, lateralmente, pierde equilibrio. Hay una pérdida lateral de equilibrio en la partícula cargada. There is a spatial occlusion. Esta oclusión, perdí esta oclusión aquí espacial por causa de los MLCs que son pequeños. Es importante por eso tener un detector que pueda medir eso. Oh, aquí está el dibujo.
¿Y esto cómo se comportaría si es que no tuviese un filtro aplanador la máquina? ¿O es Es, es, independientemente de esto? es igual, mira, por ejemplo, si no tienes un filtro, la diferencia cuando tomas tus profiles, ¿verdad? ¿Qué es lo que te muestra un profile? Si yo te muestro un profile, ¿cómo sabes si tiene filtro o no tiene filtro? Muy fácil. La mayoría de los que tienen filtro tienen este cuernito, ¿verdad? El no tener filtro simplemente significa que tu profile es más o menos así. ¿Por qué? Físicamente el filtro es como un cono. Entonces, cuando el acelerador produce haces, lo que hace es tratar de compensar aquí en esta parte para hacerlo plano. Pero por causa de que el filtro mismo es delgado en este área, puedes ver que aquí tienes un poquito más de intensidad. Entonces, si no tienes filtro, no tienes este efecto, entonces tus haces van a venir un poco más uniforme, pero en este área tienes un poquito más menos intensidad, entonces tu profile es. Ahora, muchos de los aceleradores sin filtro, los flattering filter freeze, usualmente no lo usas para campos grandes, los usas para campos pequeños. Porque si tienes un campo pequeño y, pues, y tienes, perdón, perdí mi mouse. Vamos a, ponte, estás tratando aquí tienes un pecho para tratar, ¿verdad? Y es un campo grande. Entonces aquí tu haz no va a ser tan plano, pero si estás tratando una región pequeña, no importa mucho si utilizas el con filtro o sin filtro. Al final de cuentas, tu profile lo vas a ver en una región más pequeña. ¿Tiene sentido lo que digo? Y desde el punto de vista físico, ¿cuál es mejor para para lo que es radiocirugía o Para, SBRT? para el, para el práctico, cuando no tienes filtro, tienes la opción de incrementar el dose rate, la tasa de dosis. Un acelerador con filtro te permite deliberar casi 800, 900 monitor units por minuto. O si no tienes el filtro, puedes ir hasta 2000 monitor units per minute. Entonces, puedes deliberar más energía en menos tiempo. Es la gran ventaja. Aquí hay simulaciones Monte Carlo que muestran el Kerma. El Kerma es la energía cinética depositada en la masa en vez de dosis y uno ve la diferencia grande. Um, aquí puedes ver los diferentes algoritmos. Este algoritmo, Dr. Cherry trabaja con Varian y Varian utiliza el anisotropic algorithm, es el AAA. El Analytic Anisotropic Algorithm y el Acros, que es el nuevo Monte Carlo que tienen, y el Monte Carlo del CNR. Y aquí uno ve la diferencia entre las diferentes, déjame ver qué es esto, esto es 10 centímetros, 40 centímetros en un fantoma de agua, los diferentes crossplanes. Mira, por ejemplo, está mostrando esta parte para pequeños campos, cómo cambia de un, este es el cambio a 3 milímetros y Monte Carlo. Esta es la resolución del grid size. Y ves cómo comienza a cambiar a medida que tú comienzas a cambiar la resolución de tus cálculos. Monte Carlo es el estándar para entender cómo funciona la pérdida de equilibrio de los electrones.
Aquí hay una pregunta que él hizo. ¿Cuál de los siguientes párrafos es verdadero sobre los campos pequeños menores a 1 centímetro cuadrado? Aquí dice, para campos pequeños, el espallamiento de los fotones laterales decrece. No, todos los fotones se mueven hacia adelante. El espallamiento de los electrones decrece. El campo se ve ocluido. La energía decrece. Cuando tienes campos pequeños, uno pierde espallamiento lateral de los electrones, pero también la energía decrece. Mira, si ves aquí. ¿Dónde está? No. Perdón, esto no es diapositiva, sino es un video. Estos no son PDDs. Vamos a volver a esto. Pero hemos visto antes que decrece el espallamiento lateral de electrones por la pérdida de equilibrio. La dispersión lateral de electrones aumenta. Cuando estamos en campos pequeños, Yeah, sí. claro. Porque recuerda que la distancia de un electrón es la mitad de la energía, ¿verdad? Entonces, si un electrón que estamos tratando con 6 megavoltios es producido, la mitad del electrón que va a recorrer son 3 centímetros. Entonces, tú tienes 1 centímetro aquí, el espallamiento incrementa. Mira, acá estamos en, usualmente, ¿cuántos campos uno usa para tratar este campo no coplanar para el pulmón? Son 7 campos. Las recomendaciones son: no utilices campos que se sobreopongan uno a otro. Campos no coplanares ayudan a incrementar la dosis del gradiente que cae más rápido. Utiliza campos con la mejor opción geométrica y evita campos con caminos largos que atraviesen pulmón o tejido. Vamos a ver. Aquí el doctor Cherry hablaba de un ejemplo donde utilizaron 2 campos o 3 campos y no esparcieron los campos alrededor del paciente, sino lo pusieron por el mismo lugar, y hubo el efecto bolus, donde quemó la piel del paciente por, causa del número de fracciones y la tasa alta de la dosis. Cuando estás haciendo planeamiento de la radiocirugía, ten en cuenta que en el planeamiento convencional nosotros damos un margen alrededor del PTV. Usualmente le damos un margen de unos cuantos centímetros, pero en radiocirugía usualmente se recomienda no dar margen. Así produces un gradiente más fino. Pero también tu dosis máxima incrementa. Pero la dosis máxima usualmente incrementa dentro del tumor, lo cual es aceptable. Vas de 110% de la dosis cuando tienes margen a 125% dentro del blanco. La conformidad, hay definiciones de cómo uno puede describir la conformidad.
como el Conformity Index o el Patek Index. El Conformity Index es un poquito vago para mí porque el Conformity Index hace una división. Divides la dosis que está cubriendo al tumor y el volumen del tumor. Y si te da cerca a 1, significa que si está más alto que 1, es muy largo. Si está menor que 1, es muy pequeño, pero tiene ventajas y desventajas. La pérdida de equilibrio de las partículas cargadas. Usualmente aquí tenemos el Bragg-Rate Theory, la teoría de Bragg-Rate, que el número de partículas que entran a una cavidad tiene que ser igual al número de partículas que salen de la cavidad para mantener equilibrio. En campos pequeños esto no se cumple, así que muchas de las cámaras de ionización grandes no muestran equilibrio de pérdida de equilibrio, pérdida de equilibrio de partículas cargadas. Aquí está el espallamiento de los electrones en densidades pequeñas, como en el pulmón. Por ejemplo, mira, aquí viene este haz de 10 megavoltios. Este haz entra en esta región que es la densidad 1. Entonces uno ve cómo los electrones comienzan a esparcirse, tienen un poco de esparcimiento lateral y luego ven que la densidad de 1 baja a 0.2, que usualmente es la densidad del pulmón, un cuarto de la densidad del tejido. Entonces, por causa de que la densidad es menor, el electrón puede viajar más espacios. Entonces, tú ves este electrón aquí con cierta energía viaja espacios pequeños, pero cuando la densidad cambia, el electrón tiende a viajar más y tiene más esparcimiento lateral. Entonces, esto hay que tener en cuenta porque si tienes tu tumor aquí, existe un rebuild up que se vuelve a construir aquí un terma. Entonces comienza, pues, con pencil beam simplemente, pues, underestimate, o puedes estimar mucho menor la dosis del tumor. John, ¿Sí? tenemos, pienso que es el mismo pregunta. Dice que hacer SRS con FFF o sin FF no afecta en la dosis entregada al target y Cecilia tenía la misma pregunta. No acepta porque la dosis con FF o sin el Flattery filter es la misma, porque la calibración va a ser estándar. La única diferencia y ventaja de utilizar el flattering filter o no usarlo es el número de dosis que tú puedes dar y el tiempo. Uno puede dar mayor tasa de dosis en menos tiempo, pero al final ambos hacen lo mismo. Aquí hay una pregunta, dice, tengo la misma pregunta, entiendo que sin FF la gradiente de dosis mejora comparado con FF. Pero la gradiente, mira, acá está el dibujito del Dr. Cherry. Déjame retroceder. Aquí está, mira. Esta es la gradiente, ya sea con FF o sin FF. Déjame mostrar aquí. ¿Ve mi pantalla? Ok, veamos. Si tú tienes el flattering filter y tienes tus MLC, ¿verdad?
Y aquí tienes uno sin MLC, sin flattering filter. Esta es tu fuente. Y aquí tienes tu tumor. Ambos estamos tratando un tumor pequeño. Entonces, el flattering filter lo que va a hacer es aplanarlo. Y este de aquí no lo va a aplanar. Entonces, esta es la diferencia de ambos. Ahora, la conformidad con el flattering filter free, con este de aquí, este te va a dar más tasa de dosis. Tu número de monitor units per minute, por minuto, va a ser más alto, porque uno puede dar mucho más. Con el flattering filter, porque tienes el filtro ahí, hay una limitación de cuánto puedes dar por minuto. Este te va a dar mucho más. Entonces, puedes hacer tratamientos mucho más rápidos. Bueno, la diferencia van a ser tal vez 3 minutos o 5 minutos en deliberar la dosis, pero al final ambos van a hacer lo mismo. Este de aquí va a ser un poquito más conformal, dependiendo de cuánta conformidad estás buscando con el filtro que sin el filtro. ¿Por qué? Porque este es un poco más plano. Entonces tienes opción más de conformar la dosis alrededor. Pero recuerda que cuando tratas radiocirugía muchas veces tu tumor es un objeto circular o casi definido y entonces la conformidad es más fácil que cuando tratas algo un poco más irregular. Respondió, ¿puede responder la pregunta? ¿Están contentos con, si no podemos buscar más, ver otra manera de responder? Ok. Perdón, mi hijo tiene sus amigos aquí en la casa y todos están usando el internet. Una pregunta, Ujú. mencionó sobre el kerma en cuanto a campos pequeños, ¿el kerma se altera, disminuye el kerma cuando se hace dosimetría en campos pequeños? No, No varía, ¿verdad? no tiene. A lo que me refiero es esto. Déjame mostrarte. Ah, ponte, tú tienes, vamos a ver, ¿dónde está? Este es el pulmón, ¿verdad? Entonces tú tienes un haz que entra, aquí tienes densidad 1, el haz continúa y viene. No sé si aquí empieza y este es el terma y luego viene el kerma. El haz viene y entonces aquí hay un pequeño rebuild up porque entra de densidad baja de 0.2 a 1. Entonces lo que tienes es esto. En este área entra, es el tissue, luego aquí, este de aquí es el tumor otra vez. Entonces aquí, ¿qué efecto ves aquí? Ves este.
hay un pequeño build-up y luego vuelve a bajar y luego pasa. Entonces, aquí hay un pequeño build-up donde tu dos depositada incrementa un poco. Entonces, es muy importante porque en qué tipo de algoritmo utilizas para calcular esto, porque el Pencil no te va a mostrar, el Pencil te va a mostrar esto, no te va a mostrar el efecto. Entonces, por eso es importante utilizar el AAA, el Convolution, el XBMC, el Monte Carlo, porque esos te van a mostrar el efecto. Luego, doctor Cherry mostró un poco sobre la nueva tecnología que está viniendo, que son los MR-Linac, donde uno puede monitorear el movimiento del tumor y hacer tratamiento a tiempo real. Pero lo más importante para nosotros como físicos es, uno, entender la calibración del equipo. Dos, asegurarnos de que el paciente esté inmovilizado y que la inmovilización sea reproducible, porque no sirve si estás inmovilizado muy bien el primer día y el segundo día de tratamiento no, porque el paciente si se mueve luego. Y el tercero, tu sistema de imagen. Que el sistema de imagen que está calibrado, que tengas el mismo centro el isocentro de la máquina y de la radiación, mecánico, de imagen y de radiación. Esos tres tienen que estar congruentes entre 1 milímetro, dependiendo de las tolerancias y el tamaño de tumor que tratas. Y dos, hacer un buen chequeo del plan, asegurarse de que no estemos irradiando partes del cuerpo que no debamos. Fuera de eso, lo demás fueron estudios clínicos sobre el MRI. Si tienen un poco más de preguntas para mí, veamos. Si no, me alegra que haya habido bastante gente. ¿Cuántas personas somos aquí? Somos como unas 15 personas. Excelente. Hay 36 y en un momento era 42, so hay muchos. Está bien. Sí. Y si tienen más preguntas, siéntanse libre de escribirme al email. Yo luego les puedo mandar información, literatura, pero Si creo que puedes poner tu email en el chat. Sí, claro que sí. Déjame buscar el chat. Lo más importante de esto, la corrección de densidad es importante. Sí, la corrección de densidad, gracias Berta, es importante. Una de las cosas que es muy importante es hacer una tabla de conversión de Hansfold units de tu tomógrafo computarizado. Pues eso es lo importante para uno hacer los cálculos de dosis. Sí. Sobre el paciente, ¿se debe contornear? No entendí la pregunta. Perdón. Tengo una pregunta sobre el test de Winston Labs. Astro dio unas recomendaciones algo recientes en que menciona que el promedio debe estar en 7.5 milímetros, ¿verdad? 7.5 milímetros de qué? El Winston Lot, verifiquemos qué es lo que hace el Winston Lot. El Winston Lot es un test para medir la precisión entre la diferencia de tu sistema de radiación de imagen y mecánico.
tienes tres sistemas en tu acelerador. En el acelerador tienes la cabeza del acelerador, ¿verdad? Que tienes la radiación, tienes tu sistema, tu isocentro ahí. Y luego tienes el sistema mecánico del acelerador que gira y tienes tu sistema de imágenes. Entonces, aquí tienes la radiación, tienes el mecánico y la imagen. Tú tienes que encontrar 3 puntos entre ellos. Y la distancia entre ellos tiene que ser menor a 2 milímetros. ¿Cómo hacen ustedes el Winston Lot? Como hacemos nosotros aquí en Estados Unidos el Winston Lot, hay muchas maneras de hacerlo. Lo más común es utilizar un Phantom que tiene un pequeño BB. Entonces uno escanea el Phantom, encuentra el centro del Phantom, lo pone en la mesa. Luego tomas un sistema de imágenes con el Phantom y haces una fusión, encuentras el centro del Phantom. Después de eso, uno puede manualmente moverlo o con el ASU. Después de eso, volver a tomar la imagen e encontrar el sistema de error. Eso es para tu imagen. Ahora, para tu radiación, pones una película y haces lo mismo con la película. Mueves el gantry, disparas y ves cómo el pequeño BB en tu película, o si quieres usas el portal dosimetry, se mueve en respecto a 1 milímetro, a 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces ves cómo la bolita se mueve con respecto a esto. Entonces hay softwares que te ayudan a hacerlo, puedes hacerlo manual. Hay una pregunta aquí, me quedó la duda. Entiendo el comportamiento físico del filtro, pero la planificación en SRS no hay ninguna mejora sin filtro aplanador comparada con filtro aplanador en cuanto a la caída de dosis. La caída de dosis sin filtro aplanador es más rápida. Entonces tienes un gradiente más fino, lo cual te permite tener más hotspots o puntos calientes dentro del tumor, lo cual es beneficioso para el tumor. Ok. De nada. Hay una otra pregunta de Carencia que dice, ¿considera disminuir la dosis cuando tu tumoración está cerca al árbol bronquial o pared costal? Esas son decisiones más clínicas. Usualmente el trabajo aquí de los físicos en Estados Unidos es verificar que la dosis no exceda las tablas de tolerancia, y si excede, uno tiene que consultar con el doctor y él es el que decide si quiere comprometer o no, bajar o subir, dependiendo del estado del paciente, la edad. Esa pregunta es bien clínica. Y ¿Qué, también, qué dicen los médicos en línea? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, podemos escribir esa pregunta y puedo preguntar a un par de médicos aquí y ver la opinión de ellos. sí, y hay un otro, el artefacto que puede... Sí, aquí dice de Berta, ¿verdad? El artefacto que causa el metal sobre el paciente, la estrella que se forma, y no es
Metal recomienda marcarlo. La práctica común cuando uno tiene artefacto es delinear el artefacto y hacer un override de la densidad, dependiendo a la tabla que tengas. Hay mucha gente que lo marca como agua, si depende qué es, ¿verdad? Si es que es paliativo, pero si no es paliativo, hay que marcarlo como es, así uno puede. Y también evitar haces que vayan a través del artefacto. Ok, ok. Bueno, me alegro mucho haber podido repasar un poco esta presentación. Puse mi correo en el chat. Si ustedes tienen preguntas, comentarios o necesitan un artículo del AAPM o IDEA, avísenme y yo con gusto los descargo y se los envío. Ok. Sí, muchas gracias, John, Ujú. por tu presentación. Me encantó los dibujos mucho y sí, muchas gracias Ok. en tu fin de semana. Y solamente quiero decir, este jueves 19 de marzo a las 7 tenemos una sesión con Dr. Robert Timmerman y es sobre perlas clínicas de hipofraccionamiento. Eso puede pedir a Katrina su pregunta a él, pienso. Excelente. Sí, Ok, muchachos, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. No se desesperen por papel higiénico, a lavarse la mano. sí, muchas gracias. All right, adiós.